Gracias, pastor. Buenos días. Buenos días. Voy a tener que acostumbrarme a levantar la cabeza hacia la parte superior. Normalmente predico así porque la iglesia tiene un solo nivel. Gracias por este hermoso privilegio, esta gran oportunidad de acompañarles en este día. Próximos, entiendo, a su 42 aniversario. Dios es bueno. Dios es fiel con su iglesia. Gracias, Pastor Carlos, por esta linda oportunidad. Un saludo también al Pastor José Luis, a su esposa. Y, por supuesto, extiendo también el saludo de la Junta Directiva de Lima al Encuentro con Dios a todos ustedes, próximo a celebrar un año más como iglesia. Y bueno, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un texto bastante conocido, pero aleccionador, y que nos deja, vale decir, verdades importantes a tomar en cuenta y a no omitirlas, a no olvidarlas, y que hemos titulado este mensaje Gratitud en medio de la ingratitud. Y vamos a leer juntos Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Vamos al Evangelio según San Lucas, al tercero de los Evangelios, y caminando hacia el capítulo 17, versículo 11, dice así, Lucas 17, 11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Padre, gracias por darnos esta maravillosa mañana. Abrimos tu palabra como también nuestras mentes y corazones a ti. Señor, tú tienes una palabra para nosotros. Háblanos como iglesia, como tu pueblo, como cuerpo de Cristo. Y una vez más, que la exposición de tu palabra traiga aliento, corrija, traiga luz a nuestra senda. Confiamos y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Le decía a mi esposa que tuve la oportunidad de visitar aquí la iglesia hace mucho tiempo atrás. Todavía no tenían lo que hoy ustedes disfrutan. Estaba el pastor Emil García en ese tiempo. No sé cuántos estuvieron en esas épocas, pero bueno, hace buenos años. Pastor Carlos, más o menos, poco más de 10, casi 20 años más o menos que tuve la oportunidad de estar aquí compartiendo también. Hoy vamos a compartir lo que le decía hace un momento, gratitud en medio de la ingratitud. Creo que una de las cosas que todos aprendemos desde que somos pequeños, allí en familia, es ser agradecidos, ¿verdad? Siempre que papá, mamá nos decía algo con respecto a un favor que nos hacían, bueno, terminamos de hacernos el favor y nos decían, bueno, ¿qué se dice? Gracias. De pronto la mamá te sirvió el buen plato de comida, disfrutaste la comida de la mamá, y cuando estuviste a punto seguramente de levantarte o hacer otro tipo de acción, fuiste omitiendo la palabrita importante y tu mamá no te dejó pararte y bueno, te dijo: ¿y qué se dice después de comer? ¿Qué se dice? Gracias, pero tú dijiste: no, yo quiero más, seguramente. Pero nos han enseñado el valor de la gratitud, pero no siempre somos agradecidos. Y esto tiene que ver con la historia que se tituló Ni una sola persona regresó a darme las gracias. Esto tiene que ver con la vida real. Ocurrió en el lado Michigan, una noche de gran tormenta. Un barco de carga había chocado con un barco de pasajeros a más o menos 2 kilómetros del pueblo de Illinois, en los Estados Unidos. De los 393 pasajeros, 279, esto fue una tragedia, se ahogaron. Fue una gran realidad trágica, para decir de una manera. Pero aparece en escena y en historia un hombre llamado Edward Spencer. Al ver el desastre, el hundimiento de este barco, se metió en el lago y trató de ayudar y salvar
a algunos pasajeros. Uno por uno los trajo a la playa. Iba, regresaba, venía. Estaba entre idas y venidas tratando de salvar a algunos que podían ahogarse. Y por supuesto que en total Edward Spencer salvó a 17 personas. Lamentablemente, en el transcurso de este acto, de gran acto de heroísmo, Edward cayó de cansancio. Los nervios en sus piernas quedaron tan dañados por el esfuerzo que hizo que nunca más volvió a caminar, nunca más, por este acto heroico. De allí en adelante quedó paralítico, prisionero de por vida sobre su propia silla de ruedas. El día de su cumpleaños llegó y alguien de pronto irrumpe en la celebración y le pidió a Edward Spencer que relatara cómo había sido la experiencia esta y qué cosa era aquello que más le había impresionado. Edward respondió algo que dejó congelada a la gente, petrificó al auditorio y le dijo: ni una sola persona de las 17 que logré salvar, ni una de ellas regresó para decirme gracias. Ni siquiera una sola persona. El texto bíblico que hemos leído nos recuerda acerca de la importancia de ser agradecidos. Una de las grandes imágenes y hermosas nos revela la importancia de la gratitud para con Dios por cada uno de los beneficios que Dios nos da. Es así que el Salmo 103 nos enseña el mismo cuando dice: bendice alma mía al Señor y nunca olvides ninguno de sus beneficios. El apóstol Pablo en Colosenses 2:7 dice que deberíamos abundar en acciones de gracias. Y en la misma epístola, capítulo 3, versículo 15 de Colosenses, Pablo exhorta y nos dice: sed agradecidos. Si caminamos un poquito más en este mismo contexto de gratitud, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, dice Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Vamos, si me prestó atención, dígame, ¿cuál es la palabra que se repite en los versículos aquí? ¿Cuál es el término recurrente? La Biblia nos llama siempre a ser agradecidos. Y la pregunta es, ¿somos realmente personas agradecidas con Dios? Por eso que en esta oportunidad nos vamos a detener en el texto de Lucas. Y vamos a mirar en el versículo 11 del capítulo 17, en este hermoso cuadro y escena que tiene un contraste de gratitud versus ingratitud, que de pronto Jesús estaba de viaje y pasaba por Samaria para ir a Galilea. Y el texto dice, Lucas 17:11, que un día Cristo, como parte de su periplo y viaje de una aldea hacia otro, de un lugar hacia otro, tenía que pasar por Samaria y Galilea. Y claro que Jesús se iba hacia Jerusalén. Y uno se pregunta, ¿por qué este recorrido de Cristo? ¿Por qué Cristo no fue por otra ruta? ¿Por qué no tomó un atajo distinto? ¿Por qué tuvo que ir por esta, diríamos, realidad? ¿Es que esto solo era un recorrido sin sentido? Nosotros sabemos bien que nada de lo que hacía Cristo no dejaba de tener un propósito. No era casualidad que Cristo tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Había una razón. No solo se trataba probablemente de cortar distancia para ir hacia Jerusalén, tampoco se trataba de evitar caminos peligrosos. La razón era mucho más elevada. En su omnisciencia y en su buen propósito, Jesús sabía que había gente necesitada, como los leprosos que más tarde pedirían misericordia. Y tenemos que entender eso. Dios no permite nada sin un propósito. Todo lo que Él permite en nuestra vida tiene un plan. Todos los acontecimientos, circunstancias que nos han pasado, que nos pasarán en algún momento, están enmarcados dentro de un maravilloso plan que Dios tiene para con nosotros. Cristo no hizo nada con despropósito. Y entonces transita por Samaria y Galilea para ir a Jerusalén porque sabía en su omnisciencia que aparecería gente necesitada como los leprosos. Por eso dice el versículo 12 de Lucas 17:12, que al entrar a una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántas personas? 10 hombres leprosos le salieron al encuentro. ¿Fue un encuentro de casualidades? ¿O Cristo sabía que esto iba a pasar en algún momento?
Por lo tanto, por donde Él va, por donde Él transita, hay un propósito, hay un plan. Dios no hace nada al azar. Todo en Él tiene una causa dentro de sus planes eternos. Y como dice el libro de Jeremías, siempre tiene planes de bien y nunca de mal para con nosotros. Y yo digo amén. Por eso entonces que encontramos aquí como tema preliminar o como consideración preliminar el hecho de que Cristo va de un lado hacia otro, entendiendo que cumple un propósito y comprendiendo que está determinando un plan de bien para aquellos que hoy vamos a encontrar aquí en esta imagen. Tengamos en cuenta algunos aspectos importantes de Lucas 17. Número 1, lo que llamamos que la gratitud se evidencia por la misericordia recibida. La gratitud se evidencia por la misericordia recibida. Lucas capítulo 17, versículos 12, 13 y 14. Miren lo que dice. Lucas 17, 12. Vamos, está siguiéndome, ¿verdad? Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Aquí lo primero que vamos a encontrar es la imagen de los 10 leprosos. Y tenemos que entender un poquito hoy qué significaba la lepra en estos tiempos. Normalmente un leproso se le aparecían manchas en la cara. Eventualmente desaparecía de ellos todo tipo de sensibilidad y finalmente morían porque perdían todas sus defensas inmunológicas. La lepra era una enfermedad temida y altamente contagiosa. Ser leproso en la Palestina del siglo I era realmente toda una tragedia. La única esperanza que tenían estos enfermos era esperar un milagro del cielo. Los leprosos vivían segregados en un mundo sin amor, sin esperanza, y condenados al aislamiento, al desprecio y sentenciados a una muerte inescapable. Vamos a entender un poquito más cuál era la condición de estos. Ellos no podían tener contacto con otras personas que no fueran leprosos. No podían acercarse a la gente en 50 metros y de lejos. Cuando tenían a la distancia a la gente, tenían que gritar, levantar la voz diciendo: ¡inmundo! 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 Para alertar a otros que podían correr el riesgo de ser contagiados. El Antiguo Testamento hace una clara descripción, una imagen vívida de lo que significaba la lepra. En el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45 y 46, Levíticos capítulo 13, 45, 46, dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, sí, vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embozado, quiere decir el rostro cubierto, y pregonará y anunciará: inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y dice: habitará solo fuera del campamento, allí será su morada. Y allí están entonces estos 10 leprosos, vestidos rasgados, rostro cubierto y gritando que son, ¿qué cosas son? Dice, inmundos. Por eso que de lejos, a la distancia, levanta la voz y gritan a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Porque la condición era seria, era trágica. Esto nos lleva a tener algunas consideraciones. Porque lo primero que tenemos que decir es que la lepra también habla del pecado. En la Biblia siempre la lepra ha sido un tipo de pecado, porque el pecado mutiló nuestra relación con Dios, nos robó la esperanza de vida y trajo temor, inseguridad, angustia y finalmente muerte. Esa es la lepra que destruye humanamente a muchas personas y que humanamente no tiene solución. Pero Dios es bueno. Y a pesar de nuestra condición y de nuestra necesidad, en nuestra angustia nos escuchó. Inclinó su oído para atender a nuestra necesidad. Por eso entonces encontramos que la primera figura o el primer tipo que aparece aquí es que la lepra es, a la luz de la Biblia, un tipo del pecado.
Pero lo segundo que vamos a encontrar en cuanto a la lepra es que no solamente es un tipo de pecado, sino que la lepra también revela la profunda soledad del ser humano. No nos cabe ninguna duda que los leprosos estaban sumergidos en la soledad. El leproso era expulsado de su casa, vivía lejos de sus seres queridos, de sus amistades, de su pueblo, y todas las pertenencias del leproso eran totalmente incineradas. Los leprosos se iban a vivir en cuevas con otros leprosos y por lo general salían a los caminos a mendigar. Nadie se acercaba a ellos y ellos no podían acercarse a nadie. Si alguno quería ayudarles de alguna manera, a la distancia les arrojaba o monedas o comida. Su círculo social estaba compuesto de otros leprosos que solamente se lamentaban como ellos y agudizaban el dolor de estar lejos de los seres queridos que más amaban. Ellos estaban profundamente sumergidos en lo que llamamos soledad, la soledad existencial, la soledad que angustia el corazón. No había un abrazo de una esposa, no había una palabra de cariño de un hijo. Estaban excluidos de estar cerca de sus padres y menos lejos de recibir el calor de un amigo. Ahí están ellos, una vez más sumergidos no solamente en el problema de la enfermedad de la lepra, sino también sumergidos en la soledad. Hoy crecemos demográficamente. Hay una explosión en el mundo de gente, pero el ser humano cada vez más se siente solo. Una profunda soledad que lo ahoga, que lo angustia y que paso a paso lo va matando. Ahí está Cristo. En medio de la soledad de los leprosos llega Cristo, porque es el único que puede llenar el vacío, porque es el único que puede darle sentido a la vida. Nadie como Cristo para ayudarnos a enfrentar la soledad. Por eso Él dice en su palabra continuamente: yo estoy contigo. La lepra es tipo de pecado, pero la lepra también revela la realidad de la soledad. Pero en tercer lugar, la lepra habla de la realidad del temor. No podemos dudar que el temor se había apoderado de cada uno de los leprosos. La mutilación de sus cuerpos era una realidad. Ya no tenían dedos, quizá ya no tenían mano, y notaban que paso a paso su cuerpo se iba haciendo pedazos. Eso los llenaba de miedo y temor. Las heridas sangrantes, la falta de uno de sus miembros solo acrecentaba el temor del presente, pero también acrecentaba el temor del mañana, de lo que será el futuro. Como cuantas personas siguen preocupadas por lo que será mañana o por lo que será el futuro también. Y en la imagen aparece Cristo, quien puede echar fuera el temor. Y encontramos en la Biblia muchas expresiones que nos ayudan a enfrentar el temor con la presencia de Dios. Por eso encontramos que no en vano aparecen más de 365 promesas en la Biblia que dice continuamente: no temas. Y esto no es casualidad. Como si Dios, evidentemente, conociéndonos, sabiendo que enfrentamos temor, nos deja una promesa para cada día del año. 365 promesas que continuamente dicen: no temas. La lepra revela la realidad del pecado. La lepra revela la realidad de la soledad. La lepra revela la realidad del temor, pero la lepra revela también la realidad del rechazo. Estos leprosos no podían estar ni siquiera con su propia familia, y menos en la sociedad, porque la sociedad expresaba una actitud de repulsión hacia ellos. Radicalmente eran rechazados, no eran bienvenidos en ningún sentido, estaban proscritos a vivir en total aislamiento. Eran rechazados desde cualquier ángulo, desde cualquier, vamos a decir, situación que veamos en la sociedad. Pero aparece Cristo una vez más, quien responde a su necesidad con un amor incondicional. En un mundo que no los aceptaba, Jesús atiende al clamor. Jesús atiende a la necesidad. Nadie para entender ciertamente a nuestro Dios, que como dice la Biblia, no hace acepción de personas, porque Dios sigue siendo un Dios de amor. En este mundo hay clasismo, en este mundo hay diferencias, en este mundo hay rechazos. ¿Cuántas personas en sentido figurado son rechazados por vivir en la lepra de las drogas, repelidos por causa de un divorcio,
tratados de una forma distante por causa de una enfermedad delicada o contagiosa, otros rechazados por su cultura, por su raza o por su propia pobreza. Pero Cristo nos amó a todos sin distinción alguna. Ese texto de Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo sin distinción, sin hacer acepción de personas. Y esto tiene que ser un motivo de gratitud, ¿verdad que sí? Porque Dios nos ama a todos por igual. Estos leprosos vivían expresando la cruda realidad del pecado, de la soledad, del temor, de la angustia, como también del rechazo. De pronto alzaron la voz y gritaron de lo profundo del corazón, elevaron sus voces y dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué pedían misericordia? Porque estaban imbuidos en la miseria. La palabra misericordia tiene que ver con miseria. Término compuesto, misericordis. Cordis viene de cardía, de cardiología. ¿De qué habla cardía y cardiología? Del corazón. Y la palabra miseri habla de la miseria. Cuando pedimos a Dios misericordia, estamos diciendo que el corazón de Dios se llene de bondad al mirar la miseria. Y los leprosos vivían en ese estado miserable por la enfermedad, por el rechazo. Ellos claman a Dios, en este caso a Cristo, por misericordia. La Biblia dice que Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Basta leer el Salmo 136, donde continuamente aparece el término que dice: porque para siempre es tu misericordia. No en vano dice otro texto en la Biblia que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y quizá en esta mañana usted ha llegado con alguna necesidad, con alguna situación que también le provoca temor. Usted ha llegado hoy con alguna situación aplastante sobre su vida. Hoy le digo en el nombre de Jesús: nunca olvide, Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nosotros vamos encontrando aquí este primer elemento vital. La gratitud se evidencia por la misericordia recibida, y nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Estando perdidos fuimos hallados, esclavos libertados, caídos levantados. Todo lo que somos, todo lo que seremos, todo lo que hemos sido en Cristo, solo lo debemos a su misericordia. Pero en segundo lugar, la gratitud no solo se evidencia por la misericordia que se recibe, sino que la gratitud se evidencia por el camino de la obediencia. ¿Qué le dice Cristo en el 14? Lucas 17:14. Cristo al verlos le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resulta que mientras ellos iban de camino, quedaron totalmente limpios. Cristo les está dando una orden. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos tienen que acatar. Él está lleno de amor y compasión hacia los hombres. Y entonces los envía a los sacerdotes. Les da la orden para cumplir lo que la ley de Moisés ya explicaba. Porque solo el sacerdote podía declarar limpio a un leproso para que pudiera ser restaurado y más tarde vivir en su propia comunidad. Levítico capítulo 14, versículo 2. Esta será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. ¿Estamos entendiendo esto? El sacerdote cumplía con una especie de ritual o ceremonia. Llegaba la persona diciendo: ya no tengo lepra, estoy totalmente limpio. Bueno, el sacerdote auscultaba, lo observaba, lo miraba, y luego hacía un tipo de ritual o ceremonia. Tomaba 2 palomas, mataba una de ellas sobre un tazón de agua y dejaba que la sangre goteara en el tazón de agua. Luego ataba un hisopo, una rama de cedro, y la sangre la rociaba sobre el leproso, limpiando la frente y la muñeca por 7 veces. Luego entonces de limpiar al leproso con la sangre, usando el hisopo, dejaba volar a la paloma que estaba viva. De tal manera que al liberarla a un campo abierto, estaba evidenciando que el leproso había sido sano. Cuando concluía con esta parte del ceremonial, el leproso se lavaba sus ropas, se bañaba totalmente y se afeitaba totalmente.
para luego entrar al pueblo y aislarse por 7 días. Al 8º día regresaba el sacerdote trayendo 2 corderos, una oveja, 2.8 kilos de harina, un cuarto de aceite, que era la ofrenda por la ofensa, por el pecado, y una ofrenda quemada. Todo esto se hacía como parte del ritual establecido en el libro de Levíticos. Lo tenía que hacer. Y entonces Cristo le dice, ve y cumple lo que dice la ley. Y claro que nos preguntamos por qué Cristo lo involucra a este ritualismo al leproso. ¿Por qué? ¿Por qué les dice vayan y preséntense al sacerdote? Porque es evidente que Cristo está dando cumplimiento a la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en segundo lugar, yo creo que Cristo envía a estos leprosos al sacerdote para evidenciar su poder sobrenatural, para dar constancia de su divinidad, que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, la manera como ellos pueden evidenciar gratitud es obediencia. Porque ellos pudieron decir, Señor, ¿por qué nos envías al sacerdote? Imagínate tener que caminar, la gente nos va a apedrear, la gente va a protestar. Señor, basta que nos toques. Señor, basta que hables una palabra y será suficiente. Ellos no replicaron, no cuestionaron, de ninguna manera levantaron una voz de protesta en contra de Cristo. Simplemente, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. Porque la obediencia también es el camino de la fe. ¿Me dejo entender? En la obediencia también está el camino de la fe. No olvides que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son nuestros. Y una manera de ser agradecidos con Dios es precisamente, y de manera tangible y palpable, es la gratitud, la obediencia. La manera de ser agradecidos a Dios es la obediencia. Dios no nos pide que entendamos todo, porque todo no lo entenderemos, porque todo no lo comprenderemos. Dios no pide que lo entendamos todo. ¿Qué cosa es lo que pide Dios de nosotros? Obediencia. Tú envías a tu hijo a hacer algo, probablemente protesta, no entiende muchas cosas, pero sabe que tiene que obedecer. Aunque hoy no entienda las cosas, en su momento las comprenderá. Es importante tomar en cuenta esto. Por eso que encontramos en la Biblia distintas exhortaciones que llaman a la obediencia. Cuando Samuel está frente a Saúl y Saúl desobedeció, ¿se acuerdan? Le dijo Samuel, se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué cosa es lo mejor, dice Samuel? Es la obediencia. Porque déjame decirte que en la obediencia siempre hay bendición. La desobediencia no trae bendición. La obediencia trae bendición. Estos leprosos están escuchando una orden de parte de Cristo. No replican, no cuestionan, no contradicen, simplemente están obedeciendo. Lo primero que encontramos es que debemos ser agradecidos a Dios por las misericordias que de Él hemos recibido. Y lo segundo que encontramos aquí es que la gratitud se hace evidente y tangible a través de la obediencia. Pero tengo un tercer elemento, y es que la gratitud se evidencia en el reconocimiento de quién es Cristo. Lucas 17:15 en adelante. Vamos, ¿estamos aquí, hermanos? Vamos, Lucas 17:15. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Y qué cosa le dio Cristo? Dice. Llegó donde Cristo. ¿Y qué es lo primero que hizo? No les escucho. Ok, Señor, aquí está frente a Cristo. ¿Qué hace el leproso? Le da gracias. Y no obstante, ¿de qué lugar era? Samaritano. La pregunta de Cristo, ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? El 18 dice, no hubo ninguno que regresara a dar gracias, solo este extranjero samaritano. Y luego le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Cuando los 10 leprosos iban camino a presentarse al sacerdote en obediencia a Cristo, pasó algo increíble, algo que llama nuestra atención. Jesús le dice, muchachos, vayan al sacerdote, preséntense para cumplir la ley.
y para dar evidencia de que yo les estoy sanando. Ellos están caminando, imagínense, van hablando, oye, pero Jesús nos hubiera tocado, pero de pronto hubiera hablado Jesús, y estaban dialogando, pero ahora nos aceptará el sacerdote, nos recibirá, y allí estaban dialogando los 10 entre todos, allí en grupo seguramente, pero mientras iban caminando, algo estaba ocurriendo en sus cuerpos, algo estaba suscitándose en la vida de ellos. Milagrosamente, la piel quedó totalmente limpia. Yo puedo seguramente imaginar que aquellos cuerpos mutilados comenzaron a tener dedos si no lo sabía, manos si no lo sabía. Algo milagroso ocurrió. Ya no había más lepra. El poder de Cristo se había manifestado en cada uno de ellos. Y entonces cuando fueron al sacerdote, seguramente se dio todo el ritual. Dice el texto que uno de ellos decidió regresar, tomó la determinación, tomó la resolución de regresar hasta donde estaba Cristo. ¿Para qué cosa? Para agradecer. ¿Y sabe cómo expresa su gratitud? Versículo 15. Vino alabando y glorificando a Dios. Los cristianos que somos agradecidos, manifestamos nuestra gratitud por la alabanza y por el hecho de darle la gloria al Señor. Pero luego aparece otro elemento importante. La gratitud no solo se manifiesta por la alabanza y por el hecho de glorificar a Dios, sino que dice, se postra delante de Cristo. Allí está Jesús. ¿Y cómo está el leproso? Está hincado de rodillas. Está postrado. Esto revela dos cosas. Primero, se postra porque reconoce la divinidad de Cristo. Y segundo, se postra porque esto es señal de rendición al señorío de Cristo. La postración es señal tangible, vívida, una vez más, de reconocer el señorío de Cristo. La postración reconoce una vez más que Cristo es el Señor. Y la postración revela una vez más rendición. O quiere usar usted el término consagración. Era samaritano. ¿Y dónde están los otros 9? Desagradecidos. Olvidaron el beneficio de Cristo. Porque el mundo se divide de esta manera entre aquellos que son agradecidos y aquellos que son ingratos. Y eso lo tenemos que entender. Este grupo revela esta dicotomía. Porque hay quienes serán agradecidos con Dios por cada uno de sus beneficios y por todo, como también aquellos que olvidarán totalmente a Dios. Tenemos que entender esto. La gratitud es el reconocimiento de quién es Cristo. Él es Señor, Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Y en cuarto lugar, la gratitud se expresa en el servicio a Dios, como dice Hebreos 12:28. Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. A ver si me acompaña a leer Hebreos 12:28. Vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos. Voy a contar hasta 3 y usted me va a ayudar con la lectura. Vamos, Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, creo que acá está el texto, ok. Según este pasaje, ¿cómo debemos manifestar la gratitud a Dios o nuestra gratitud a Dios? Sirviéndole, a través del servicio. No siempre hay gratitud. Vivimos quejándonos, ¿no? La queja es discordante a la gratitud. La queja es una contradicción de un cristiano que pretende confiar en Dios. Y vivimos quejándonos. Y vivimos una vez más como el pueblo de Israel. Dios les dio a Israel pan. Cuidó sus vestidos, sus zapatos, le dio agua. Les dio victoria frente a sus enemigos. Pero todas las veces que vemos a Israel, ¿qué están haciendo? Están murmurando contra Dios. Están quejándose. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allí? Teníamos que comer, dice, las cebollas, la carne, etcétera. No les importaba la esclavitud. No les importaba que habían vejado su dignidad. No les importaba, simplemente querían estar en Egipto. Por lo tanto, cuide su corazón de la queja. Cuide su corazón de no ser agradecido con Dios, porque cuando no somos agradecidos, la consecuencia es siempre estamos, en ese sentido, en descontento con todo. Y renegamos totalmente. Notamos que la Biblia dice una vez más que la evidencia de la gratitud es servir a Dios. ¿Es qué cosa, perdón? Es servir a Dios.
Cuando usted mira un texto maravilloso en Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, encontramos a la suegra de Pedro. ¿Se acuerda de la suegra de Pedro? Estaba con fiebre. Seguramente una fiebre muy alta. Una fiebre que estaba revelando que tenía un serio problema de salud seguramente. Hasta que de pronto Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro, ve que está enferma y toca a la mujer y la sana. Y cuando entonces Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿qué es lo que hace ella inmediatamente? Dice que comenzó a servirle. Comenzó una vez más a servir. Hizo visible su gratitud a través del servicio a Cristo. Ahí está Jesús sanando a la suegra de Pedro. Por favor, no piense de que Pedro negó a Jesús porque Jesús sanó a la suegra. Pero ahí está Jesús sanando. En Lucas 8 encontramos a las mujeres que sirven a Cristo. Hagamos memoria entonces. ¿Puede usted recordar todo lo que Dios ha hecho por usted? ¿Puede recordar sus beneficios según el Salmo 103? Porque perdonó nuestros pecados, porque nos coronó de misericordia, porque nos levantó en los momentos difíciles, porque obró sanidad cuando los cuerpos estuvieron enfermos. ¿Puede usted recordar en esta mañana los muchos beneficios que Dios le ha dado? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta siguiente, lo subsecuente es: ¿está usted correspondiendo a Dios en agradecimiento a través del servicio? ¿Cuán pocos se involucran en el servicio? Colocamos tantas excusas, levantamos tantos argumentos: es que yo no puedo, es que esto no es para mí, es que no tengo tiempo, es que mis proyectos, es que mis sueños, y ya no sé qué hacer, y tantas excusas más. Cuando en la iglesia se espera que hombres y mujeres dispongan su corazón al Señor para servir a Cristo. Si Cristo lo hizo todo por nosotros, ¿está usted dispuesto a darlo todo por Cristo? Hay tanto que hacer en la iglesia y hacia afuera de la iglesia, por supuesto. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos para que sirvas entre los niños, entre jóvenes, matrimonios, entre el grupo que recibe a los hermanos que llegan, a los invitados, para servir en el discipulado, en la evangelización, para que en tu propia comunidad puedas dar testimonio. Cuán importante es entender esto. Cuán importante es entender, una vez más, que la evidencia de la gratitud se manifiesta en el servicio a Dios. ¿Estás agradecido con Dios realmente? Y la pregunta es: ¿sirves a Dios dentro o fuera de la iglesia? Los leprosos nos hablan de la necesidad de cuantos hoy necesitan servidores, hombres y mujeres que se dispongan a dar una vez más todo por Cristo y para Cristo. Termino con el versículo 17 y 18, lo que llamo gratitud versus ingratitud. ¿No quedaron acaso limpios 10? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los otros que también recibieron su beneficio? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto ¿quién? El samaritano. Porque hubo gente malagradecida. Hubo gente que no vino a dar gracias a Dios. Porque tantas veces olvidamos. Porque tantas veces no tenemos contentamiento. Vivimos quejándonos. Recuerda los beneficios de Dios en tu vida. Reconozca las misericordias de Dios. Aprenda a vivir con contentamiento. Y practiquemos en todo tiempo y en todo momento la gratitud a Dios. En aquello que podamos llamar bueno o también que pareciera malo. Pablo decía una vez más que daba gracias a Dios en todo, en la abundancia y en la necesidad, en todo momento y en todo tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice así: dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Qué cosa es todo, hermanos? No les escuché. ¿Qué es todo? Sí, todo es todo, ¿no? ¿Y qué cosa es todo? Todo. Todo. Dando siempre gracias a Dios por todo, el Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo. Ustedes están cerca a celebrar 42 años. ¿Dan gracias a Dios o no? Han sido años seguramente difíciles, duros, años de gozo, años de tristeza y todo esto. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir en esta mañana: hasta aquí nos ayudó el Señor? Para ser agradecidos con Él. Amén. Al final encontramos
que Jesús le dice al leproso que agradece: levántate, tu fe te ha salvado. Porque lo más importante era no solo el cuerpo sano, sino la salvación de su alma. ¿De qué vale un cuerpo sano cuando el alma está perdida? Por eso entonces el punto fundamental y el objetivo final de Cristo con este era la salvación. Porque Dios quiere la salvación de las almas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque tiene que ser el deseo y el anhelo de la iglesia, hermanos, que muchos nombres se sigan escribiendo en el libro de la vida. Levántate, tu fe te ha salvado. De tal manera que esta mañana la lección es: seamos una iglesia agradecida con Dios por sus misericordias, por quien es Cristo como Señor, a través hemos dicho también de la obediencia y a través del servicio. Nos ponemos de pie, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hablas a nuestros corazones. Mientras estamos orando en este tiempo, yo no sé si aquí hay alguna persona que aún no ha tenido la oportunidad y la experiencia de entregar su vida a Cristo. ¿Sabes qué fue determinante en este leproso que fue sano y salvo? Decidió acercarse a Cristo y luego reconocerle como el Señor en su vida. Usted no podrá ser salvo si primero usted no se acerca a Cristo. Y en segundo lugar, si no reconoce a Cristo como el Señor en su vida. Este leproso fue salvo por esa razón. No nos acercamos a Cristo porque hay prejuicios. No nos acercamos a Cristo porque hay vergüenza. No nos acercamos a Cristo porque delante de nosotros hay muchos afanes. No nos acercamos a Cristo porque anteponemos nuestro sueño, nuestro interés a una vida que sea salva. O no nos acercamos a Cristo porque pensamos que estamos cambiando de religión. Cuán equivocado estamos. Vuelva hacia Dios. Hoy le invito a usted que aún no ha aceptado a Jesús en su vida, acérquese a Cristo y reconózcale en esta mañana como el Señor de su vida. Y si usted me permite, quiero ayudarle a tomar esta decisión. Solo quiero rogarle que en el lugar donde usted está, incline su rostro un momento y haga esta oración conmigo, como si fuera su oración. Estamos aquí para ayudarle, para guiarle a esta decisión. Ore conmigo, sea usted joven, señorita, sea usted persona adulta o no, usted necesita a Cristo. La lepra del pecado carcome nuestro corazón y nos aleja de Dios. Solo Cristo puede limpiarnos de esa lepra y volvernos a una vida de salvación. Ore conmigo: Jesús, hago esta oración porque te necesito. Sé que la lepra del pecado en mi vida ha traído estragos, alejándome de ti y solo trayendo condenación. Límpiame. Jesús, tu sangre fue derramada para limpiarme, límpiame. Pero también al acercarme a ti reconozco que tú eres mi único Salvador y Señor. Te necesito. Todos están orando en este momento y con las cabezas inclinadas. Me gustaría saber cuántos de los que están aquí arriba o aquí abajo hicieron esta oración, por favor. ¿Usted quiere levantar su mano? Quiero orar por usted un momento. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Yo vi su mano, Dios le bendiga. Arriba, yo vi tu mano, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Quizá Dios te bendiga si es la primera vez, porque quizá como el leproso hay temor, hay angustia, hay desesperanza, hay una profunda soledad en tu vida. Ahí está Cristo, puede llegar para cubrirte en esta tu necesidad. Vamos. Yo no sé si tenemos aquí algunos que van a identificarles. ¿Okay? Usted puede levantar la mano para orar por usted. Ustedes que levantaron la mano arriba, por favor, levanten la mano arriba. Vamos a orar por ustedes, gracias. Arriba también vi un joven, aquí también. Sí, tenga la mano arriba que oraré por usted un momento.
y habrán unas personas que les van a identificar seguramente. Así, arriba había algunas manos también, por favor, ténganla arriba. Aquí también abajo. Padre, gracias por aquellos que hoy levantando sus manos confiesan públicamente a Cristo como su Señor. Cuida de ellos. Padre, como dice tu palabra, han oído, han creído, séllales con el Espíritu Santo de la promesa. Nos encomendamos en tus manos, rogando que el Espíritu de Dios ahora dé en ellos testimonio de que son hijos de Dios. Nos gozamos, Señor. Iglesia, es tiempo de ser agradecidos con Dios. Hermano, usted que conoce a Cristo, su gratitud se evidenciará por su obediencia a Dios. Su gratitud se evidenciará porque usted reconoce a Cristo como el Señor de su vida, no solo como Salvador. Su gratitud será tangible porque usted sirve a Dios. De nada vale decir yo estoy agradecido a Dios, pero usted no sirve a Dios. Con sus talentos y con sus dones, sirva al Señor. Es el tiempo. Gracias, Señor, por darnos esta mañana maravillosa y por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén.